La Unión de Gremios de la Producción UGP y el Instituto de Biotecnología Agrícola presentaron en forma conjunta los datos de superficie de siembra de la zafra 2022-2023 para los cultivos de soja, arroz y maíz, así como rendimiento de soja que fue segmentado en 3 épocas de siembra: temprana, media y tardía, con un promedio general de 2.565 kilos por hectárea. Estos datos muestran una recuperación económica del sector productivo. El informe de estimación de la campaña agrícola 2022-2023 se realizó con un trabajo de teledetección satelital y sistemas de información geográfica SIG. Bueno, lo que presentamos hoy es la cobertura de 3 rubros de verano: la soja, el arroz con riego y el maíz zafra. Podemos dividir en 3 etapas el trabajo: la etapa de relevamiento de datos, la etapa de procesamiento y bueno, la etapa de divulgación, cuya reunión, cuya presentación es justamente esta reunión es parte de esa. Bueno, la etapa de recolección, los datos se consiguen principalmente con teledetección satelital. Se usan datos de satélites de observación de la Tierra y también datos de campos relevados con GPS, principalmente muestreo de los cultivos, fotografías georreferenciadas de los cultivos que después se correlacionan en el momento de procesarlos en gabinete. El procesamiento en gabinete está a cargo de, del uso de 2 herramientas bastante, de tecnología de primer nivel, que son los procesadores de imágenes satelitales. Se procesa digitalmente las imágenes, y los sistemas de información geográfica más conocidos como SIG o GIS por sus siglas en inglés. Los procesadores de imágenes satelitales sirven para cualificar y discriminar los cultivos, porque el satélite no te da esa información, ¿verdad? No sabe lo que es. Entonces el analista tiene que, utilizando diversas herramientas, tiene que procesar esa imagen y discriminarlo. Una vez discriminado, con un porcentaje de error, eso se incorpora a un sistema de información geográfico para cualificar. Y usando tabulaciones geoestadísticas, tabuladores geoestadísticos, se generan las superficies. Esas superficies se generan en tablas y finalmente eso es incorporado a sistemas de divulgación, por ejemplo, como crear cartografía, ¿verdad? Eso es para explicar que esto no es un trabajo de cartografía, ¿verdad? Porque a veces se confunde. La cartografía es una forma de presentar. Entonces, una vez que se tiene la cartografía, eso se produce también las tablas. Y una vez que se tienen las tablas, se presenta un informe escrito, y eso se le presenta al envío, ¿verdad? Que convierte en información para poder distribuirla para el usuario interesado en el tema. ¿Para qué generalmente se usa esto? Bueno, el envío internamente usa para planificación de varios sectores, varias etapas de sus metas anuales. Y bueno, el usuario, eso se socializa, ¿verdad? El interés del envío es socializar con el usuario afuera, tanto como para crítica, como para también información general. Esa es la idea, por decir así. Y bueno, tenemos entendido que hay diversas instituciones que usan nuestros datos, instituciones públicas, instituciones privadas, analistas económicos. O sea, hay una diversidad de profesionales que les interesa este trabajo, ¿verdad? Y por eso es que el envío cada año está apostando más a estos productos y con esta tecnología. La superficie destinada a soja en la zafra 2022-2023 fue de 3.687.091 hectáreas, teniendo un aumento de unas 194.000 hectáreas, un 5.57% en relación a la zafra 2021-2022. Sin embargo, la principal señal de recuperación está en los datos de rendimiento, ya que en la zafra 2022-2023 el promedio nacional de kilos por hectárea es de 2.565, lejos de los 979 kilos por hectárea de promedio de la zafra anterior, marcando el periodo de recuperación. Cabe destacar que en promedio el costo de producción puede ser cubierto a partir de los 1.500 kilos por hectárea. Es muy importante para el productor la mejora en los rendimientos en esta campaña. Concretamente, entre la zafra 2021-2022 y la zafra 2022-2023, los 3 cultivos tuvieron un incremento.
La soja, luego de un año, de una zafra terrible, la zafra del año pasado, prácticamente el 50% tuvo de recuperación. O sea, podemos decir con estos números que se tiene ahora una zafra normal. Si generamos en función al histórico de la producción de soja en Paraguay, digamos de 40 años, 50 años atrás, generamos una regla. Podemos decir que menor de 5 millones de toneladas es una mala producción. Entre 5 millones y 10 millones, ¿verdad? O podemos alzar un poquitito, podemos poner entre 8 millones y 10 millones una buena producción. Y más de 10 millones ya es una excelente zafra. Ahora tenemos casi 10 millones. O sea, estamos casi subiendo de lo normal a lo bueno. En cuanto al arroz, incrementó casi 10.000 hectáreas, si no recuerdo mal. Ustedes pueden ver eso en los cuadros del año pasado, si descargan en la página web de Envío. Creo que pasó de los 160 y algo a 172.000 hectáreas, pudieron ver. Es un incremento bastante interesante, como pude ver en los departamentos de Central, Ñeembucú, Paraguarí, y Chaco y también San Pedro. El incremento fue muy, muy interesante. O sea, son zonas emergentes que evidentemente empresarios especializados en el rubro apostaron por poder sembrar áreas bastante grandes, ¿verdad? De jugarse con áreas bastante grandes de arroz para esta zafra. Y así como estoy escuchando, están teniendo una muy buena producción. En cuanto al maíz, que generalmente el maíz zafra se tiene más bien para el acopio de semillas, salvo las instituciones que tienen industrias para procesarla, ¿verdad? Que son muy contadas. Entonces uno puede ver en la clasificación, en la imagen satelital, que hay de repente ciertas zonas donde tenés una parcela muy grande con respecto al resto, que son en un promedio de 100 hectáreas para abajo, ¿verdad? Para el maíz zafra. Ahora, con el maíz safriña, eso va a cambiar. Con el maíz safriña va a cambiar porque hay muchos productores con superficies mayores de 100, mayores de 500, que hicieron soja, zafra y después van a hacer maíz safriña. Un fenómeno interesante que se pudo destacar durante la presentación del informe es el avance del cultivo de la soja en suelos bajos, que normalmente son destinados a la producción de arroz, y esta rotación se practica normalmente para controlar la presencia del arroz rojo en la parcela. Ese es un fenómeno interesante que está emergente, principalmente en la zona sur-oeste del departamento de Itapúa y en la zona sur del departamento de Misiones. Hay si no me equivoco y no quiero mentirte, hay una superficie entre 30 y 50.000 hectáreas de soja sobre arroz entre la zafra pasada y esta zafra. Y está apostando la gente, y evidentemente esa apuesta le está saliendo bien. Y bueno, si yo voy a dar mi concepto de por qué esto ocurre, es sencillamente biotecnología o tecnología agrícola que se está adaptando a suelos que se creía que no eran aptas para la producción de oleaginosas. No te quiero dar un número exacto porque no hacemos ese análisis de cambio de uso de la tierra. Pero en general el que hace maíz zafra en muchos casos vuelve a hacer maíz safriña. ¿Por qué? Porque conoce la tecnología, está adecuado a la tecnología. Envío tiene 3 paquetes de trabajo al año. El cultivo de verano, que incluye soja, maíz, arroz con riego. El cultivo de entre zafra, que empieza ahora y va hasta julio más o menos, las 2 safriñas, maíz y soja. Y el tercer paquete de invierno, cuya estrella es el trigo. Después también se hace análisis en la canola, que no porque tenga poca superficie es menos importante, ¿verdad? Y principalmente por cuestiones agroambientales, que al envío también le interesa saber la cobertura de abonos verdes. ¿Y qué cobertura de los abonos verdes se usa para siembra directa? ¿Se puede discriminar también? Sí, se puede discriminar. Totalmente. O sea, antiguamente le llamábamos tierras en barbecho, ¿verdad? Pero en realidad ya no, el barbecho es el inútil, el que no hace nada. En realidad, hacer abono verde es
es prácticamente todo para el suelo. El experto destacó el avance de la tecnología agrícola y la biotecnología, permitiendo que la producción avance sobre terrenos impensados, mejorando la productividad en otros casos. En la presentación del informe de los datos de superficie de siembra de la zafra 2022-2023, detallaron que para establecer la estimación de rendimiento se utilizaron dos variables. Por un lado, el análisis por departamento y por otro, la época de siembra por departamento, teniendo 3 tiempos de siembra. Revelaron además que entre los productores de soja, el 33% sembró en época temprana, el 41% en media y 26% en la tardía. La distribución de rendimientos promedio dio los siguientes resultados. Tempranera, 2.417 kilos por hectárea, media, 2.609 kilos por hectárea y tardía, 2.685 kilos por hectárea, arrojando un promedio nacional de 2.565 kilos por hectárea. Es el resumen de lo que fue esa zafra pasada, con más de 3,6 millones de hectáreas de soja, con cerca de 80.000 hectáreas de maíz y más de 170.000 hectáreas de arroz con riegos. Del año pasado a esta altura estábamos con cerca de 1.000 kilos por hectárea en toda la superficie de soja del país. Una seca tremenda que afectó muchísimo. No afectó solamente al sector productivo, afectó a toda la cadena. Nadie tenía trabajo y afectó enormemente la entrada de divisas al Estado paraguayo y mermaron también muy grandemente los impuestos que paga el sector. Entonces, a tal modo que hasta en este año la gente del gobierno y muchas personas están muy contentas con esta cosecha que fue de 2.565 kilos por hectárea promedio. Eso significa que hay movimiento otra vez, que hay trabajo y que también el Estado va a tener más recursos. Los datos relacionados con la zafra principal arrojaron números en torno a los 9.5 millones de toneladas, lo cual hace suponer que con la cosecha de la safriña se podría llegar a las 10 millones de toneladas. Y bueno, hay que hacer matemáticas de acuerdo a cuándo vendiste, porque el productor vende su producción cuando él piensa que es oportuno. Así que hay que hacer 10 millones de toneladas, ¿sí? Por, no sé, 450 dólares por tonelada. Entonces te da la entrada de divisas que significa eso para el país, ¿sí? Y tenés que ver que esto es, como vos dijiste, un alivio muy grande para el productor, porque el año pasado no cubrió sus costos. Entonces tuvo una buena safriña, ahora le salió mejor la cosecha, con eso él puede ir pagando su refinanciamiento y eso le da mucha tranquilidad al sector, ¿sí? Sin lugar a dudas, la incorporación de nuevas tecnologías en el campo ayuda al productor a obtener números positivos y controlar con más facilidad los desafíos propios del campo, por ejemplo, la aparición de plagas y malezas. Esto es un fenómeno que se da en los arrozales y es parte de una sana rotación de cultivos. Entonces, en vez de plantar solamente arroz, tú ingresas con la soja, que es totalmente otro cultivo, que te ayuda a tener menos enfermedades y menos plagas y más nitrógeno que necesita el arroz para la producción. Entonces, es una rotación muy sana que se está dando
Y también la soja sabemos que puede funcionar en zonas donde hay poca agua para la producción de arroz, demasiado poca, pero sí da para producción de soja y de otros cultivos. Entonces esto se da cada vez más en terrenos marginales, donde antes había solamente una ganadería muy extensiva de muy poca producción, y es que en esos campos donde se empieza con los cultivos agrícolas de una buena manera, con la rotación de cultivos, hace que tú generes mucha producción de alimentos, de granos, a más de aumentar incluso tu producción de carne por hectárea. O sea que la agricultura no entra como para desplazar a la ganadería, sino hacer que funcione mejor la ganadería. Otro aspecto importante es que se puede avanzar en cuanto a superficie productiva desarrollando campos marginales o subutilizados. Tenemos todas las posibilidades de aumentar el área de cultivo sin afectar en ningún momento los bosques. Tenemos muchas áreas de primera calidad que son barbecho, que hay que volver a ser productivas. Y hay zonas donde, como ya dije, se está haciendo una producción muy extensiva y donde uno puede intensificar eso, integrando a los sistemas ganaderos la agricultura. Entonces, hay un tremendo desafío ahí, es una enorme posibilidad también de aumentar la producción sin afectar la parte ambiental. ¿Sí? FAS destacó además que la producción de entre-zafra o safriña va a dar 1 millón de hectáreas dedicadas al maíz. Safriña se planta más maíz, más de 1 millón de hectáreas vamos a tener de maíz. Se planta soja también en safriña, justamente para semilla generalmente se hace eso. Y después vienen los cultivos de invierno ya, propiamente dichos, que son el trigo, 450,000 hectáreas más o menos se tuvo el año pasado. Con eso vamos a quedar, tal vez aumentar un poquito. Y después también está el cultivo de canola, que es un cultivo de renta también, más los cultivos de cobertura. Ahí sí que tenemos avena, tenemos nabo, tenemos diferentes cultivos, incluso mezclas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un cultivo mezcla de 8 a 10 diferentes especies, donde hay, por ejemplo, girasol, hay crotalarias, hay avena, hay centeno, hay millet. Hay diferentes cultivos que de alguna manera se complementan y sería como una ensalada, un buffet, una churrasquería para lo que es la vida del suelo, ¿sí? Eso es para alimentar el suelo, y encima de eso viene otro cultivo de renta, pero este es solamente cultivo de cobertura, ¿sí? El incremento de la superficie sembrada en la campaña agrícola de maíz y soja 2022-2023 en la región oriental fue respaldado por el buen comportamiento de los precios a nivel internacional, destacó el presidente de la FECOPROD.